piel en paciente crítico, de acuerdo al programa de educación continuada de la unidad de cuidados intensivos. Está a cargo de mi persona Raquel Saavedra y mi compañera Alexa Pacheco. Temas a tratar: importancia de la piel, lesiones cutáneas, lesiones primarias y secundarias, lesiones por diferentes etiologías, cuidados generales del paciente con lesiones en piel y disminución del riesgo de daño en la piel en pacientes pronados. Muchas veces no le damos la importancia a la piel. Es uno de los órganos o es el órgano que nos da protección. ¿Ante qué? ¿Ante qué nos da esa protección? Ante agentes químicos, físicos, solares. Es la barrera contra infección. Este es un punto muy clave. ¿Cuál es nuestra primera línea de defensa? La piel. Muchas veces nos vamos, no, nuestra línea de defensa son las células, pero no, nuestra piel es esa barrera protectora y en el momento que la piel pierde su integridad, tenemos un riesgo potencial en que ese paciente se nos infecte y terminar en consecuencias no deseadas. Nos da esa percepción sensorial, regula la temperatura y nos permite esa comunicación mediante el tacto y el aspecto físico. Vemos que muchos pacientes en pandemia sufrieron daños físicos a nivel de su piel, cara, y no solamente era daño físico, sino daño psicológico, ¿sí? Verse la piel con lesiones en mentón, frente, pómulos, y eso hace que el paciente pierda como esa confianza en sí mismo. Por eso es tan importante cuidar la piel de nuestros pacientes. Ahora miremos esta frase. Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Pensemos un momento. Pequeños pecados. ¿Qué dejamos de hacer por nuestros pacientes? Esa valoración diaria que amerita valorar si el paciente está en un riesgo bajo o alto de tener una lesión en piel. Es como una alcancía. Vamos llenando y se va llenando esa piel de buenas o de no buenas acciones. Entonces pensemos en ese momento. Si cuidamos nuestra piel, no va a aparecer ese factor enfermedad. Lesiones cutáneas, primarias y secundarias. ¿Qué es una lesión cutánea? Es esa anomalía que se produce en nuestra piel, desde una pequeña escoriación hasta una herida más profunda. Las primarias son aquellas que se forman de nuevo sobre piel sana y las secundarias se forman a partir de una alteración patológica. Traigo a memoria estas o para definir las lesiones primarias y secundarias y tenerlas muy presente. Al hacer nuestra nota de enfermería o los registros clínicos, vemos como que nos falta identificar qué tipo de lesión es. Entonces debemos tener muy en cuenta por qué el paciente se lesionó a nuestro cuidado o el paciente ya venía con esa lesión. Entonces, dentro de las primarias tenemos mácula, pequeña lesión plana con alteración del color, menor de 1 centímetro. Una pápula es una lesión elevada bien definida menor de 1 centímetro. Un nódulo es una masa localizada en la dermis o la grasa subcutánea. Puede ser sólida o blanda. Un tumor es un nódulo grande. Un parche es una mácula grande mayor a 1 centímetro que también se utiliza para describir una mácula grande con escama. Y placa
es una pápula grande mayor a 1 centímetro. Una vesícula es una ampolla con líquido transparente. Una úvula es una vesícula grande y un abón es una lesión eritematosa elevada, bien delimitada, que aparece y desaparece con rapidez. En las secundarias, este tipo de lesiones se dan por procesos fisiopatológicos externos que ocurren por traumas y hacen que se lesionen las capas y tejidos de la piel. Aquí tenemos las escamas, placa fina y pequeña de epitelio córneo. Una pústula es una lesión elevada, bien determinada, llena de pus. Una costra es una masa exudativa formada por sangre, escamas y pus procedente de erosiones cutáneas o de la ruptura de las vesículas o pústula. Y una úlcera es una erosión de la dermis y de la epidermis con bordes claramente definidos. Una cicatriz es una formación de tejido conjuntivo nuevo después del daño de la epidermis y la piel, dejando cambios permanentes. Muchas veces son cicatrices grandes y se ven de color rosado lacio y miramos y a veces decimos no, tiene una zona de presión. Miramos que no, una zona de presión grado 1 o una lesión por presión grado 1 y no, resulta que es una cicatriz. Por eso debemos evaluar nuestro paciente, hacer una adecuada valoración de esa piel para poder registrar en la historia clínica. Escoriación. Marcas de superficie, a menudo lineales, secundaria al rascado. Por eso le decía, una buena anamnesis. Este paciente quizás presenta pénfigo, se rasca, puede presentar una lesión a nuestro cuidado, pero ya con la valoración podemos decir, ese paciente tenía un alto riesgo de presentar este tipo de lesiones por su patología o su antecedente. Una fisura es una grieta lineal en la piel con inflamación y dolor. Evaluación de la piel. Entonces, ¿qué debemos evaluar o puntos o interrogantes que nos debemos hacer en esa evaluación de la piel de nuestro paciente? ¿Tiene el paciente riesgos intrínsecos para una piel vulnerable? ¿Cuáles son esos factores? Edad avanzada, diabetes, atopía, que es la respuesta inmunitaria aumentada de los alérgenos o piel fina. ¿Está la piel íntegra? ¿Tiene la piel factores de riesgo relacionados con las heridas como eczema varicosos, infecciones, altos niveles de sudado, humedad excesiva, edemas o erupciones pontiformes? ¿Tiene el paciente alguna afección cutánea? ¿Presenta algo inusual como eritema, resequedad en la piel? Tenemos que preguntarle, ¿le duele? ¿Le pica? ¿Cómo se siente el paciente con su piel? Y debemos evaluar ese conocimiento. Si encontramos algún tipo de lesión, si el paciente tenía conocimiento de esa afección cutánea. Ahora vemos, listo, la piel estuvo íntegra, registramos, pero si el paciente tiene una afección cutánea, estas son las series de preguntas que posteriores debemos hacer. ¿Desde cuándo sufre el paciente la afección? ¿Con qué frecuencia se produce? ¿Presenta variaciones estacionales? ¿Tiene antecedentes familiares de afecciones cutáneas? ¿Podría el trabajo o las afecciones del paciente afectar su piel? Ejemplo, exposiciones a sustancias químicas. No siempre recibimos pacientes que trabajan en oficina, muchas veces trabajan en el campo, trabajan en áreas de la salud y están expuestos a ese tipo de sustancias. Y el lavado repetido de manos. Cuando nos hicieron cambio de jabón, muchos presentamos eritema, entonces vemos que sí hay factores de riesgo. ¿Qué medicamentos toma el paciente? En especial si son fármacos de uso prolongado, entre los cuales tenemos los corticoides, que pueden predisponer al paciente a sufrir lesiones. ¿Tiene alguna alergia conocida? ¿Estás expuesto a otros factores de riesgo extrínsecos, como por ejemplo aumento de la exposición al sol, tabaco, alcohol?
Y si el paciente ya ha tenido tratamientos contra esta afección y si ese tratamiento fue eficaz o no. ¿Nota algún olor? Toque o presione suavemente la piel. ¿Para qué? Para tener información sobre la textura, la temperatura. En otras instituciones usan la termografía de infrarrojos y preferiblemente esta valoración debemos hacer en un ambiente privado, cálido y siempre bajo el consentimiento de nuestro paciente. Entonces, acá tenemos diferentes traumas o lesiones en piel según el agente etiológico. Pueden ser quemaduras, que es el mismo trauma térmico, úlceras venosas o arteriales, pie diabético, úlceras por presión, heridas quirúrgicas. Entonces, lo recomendado es que depende del tipo de lesión, vamos a conllevar a un cuidado específico o a un plan de cuidado. En cuanto a las quemaduras, no debemos mojar los vendajes, no debemos quitarlos. Ese tipo de vendaje se hace la curación y posteriormente generalmente se dejan apósitos especiales, por eso no debemos mojarlos. ¿Para qué? Para que haga el efecto por el cual es creado. Muchas veces no, en las 24 horas el paciente fue al baño, se bañó, se duchó y no, el vendaje quítelo. No. Entonces debemos tener precaución. ¿Por qué? Porque un vendaje mojado no va a tener un riesgo potencial de tener infecciones por la humedad. Pacientes siempre debemos, si ya son heridas muy complejas, debemos interconsultar cirugía plástica, tenemos el apoyo de clínica de heridas en la institución y estas espumas o hidrofibras, ¿sí? Son de por lo menos de 5 a 7 días, entonces por eso es importante no mojar los vendajes. Siempre debemos tener precaución de cuando vayamos a hacer una curación desde lo proximal a lo distal. En el caso de los pacientes con pie diabético, muy importante en estos pacientes la educación, incentivar a la movilidad, el tema de la dieta, medicamentos. Este paciente necesita un control glucométrico estricto para ver si su parte metabólica está o no compensada. El tema de los zapatos. Todo esto hay que incentivar al paciente, educarlo, porque estos pacientes tienen su sensibilidad alterada. Entonces, por eso es el cuidado que deben tener con los zapatos. No queremos que esa herida se complique y posteriormente llevar al paciente a una amputación. Úlceras venosas o arteriales, siempre el tema de las medias antiembólicas, ¿sí? Vemos los tipos de úlceras que hay y según eso pues vamos a tener nuestro plan de cuidado. Lesiones traumáticas, heridas quirúrgicas, aquí en las heridas quirúrgicas evaluar siempre cuando realicemos nuestras curaciones cómo está la herida, describirlo en la historia clínica. Tiene rubor, tiene calor, salida de secreciones, ¿sí? Identificar esos signos primarios de que hay una posible infección de esa herida. En cuanto a las lesiones por presión, entonces vamos a ver que estas se dividen en grados. Dependiendo del grado, pues así la vamos a identificar. Por eso ya no se llaman úlceras por presión, sino lesiones por presión, entre las cuales tenemos el grado 1, que es un eritema en la piel. Es una piel que no ha perdido la integridad, es una piel que está intacta.
Y hacemos una digitopresión, hacer el cambio de posición, aliviamos esa presión, pero no se recupera el color de la piel. Pasado unos 10 a 15 minutos, continúa con el eritema, entonces ya tenemos una lesión grado 1. En la lesión grado 2 hay pérdida de la piel con profundidad parcial. Esta involucra la epidermis, la dermis o ambas. Se presenta como una abrasión, una ampolla, un cráter profundo. Son generalmente dolorosas. La grado 3 involucra daño y necrosis de epidermis y dermis y de tejido subcutáneo. Se presenta con un cráter profundo, sin erosión del tejido adyacente y sin dolor. Aquí hay algo que resaltar en la grado 1, perdóname que me devuelva. En individuos con pieles oscuras, la decoloración y tibieza nos van a dar como ese signo. No podemos ver muy claramente el enrojecimiento, pero el edema, el endurecimiento pueden ser unos indicadores que el paciente no está presentando una lesión grado 1. Y ya la lesión grado 4 involucra daño, necrosis de la epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Esta ya presenta poco dolor. Se nos pueden presentar lesiones también por MARSI. Aquí es muy importante la técnica. Hay una técnica que se llama tracción sostén, que es con la que vamos a retirar nuestros dispositivos. Entonces, las lesiones MARSI son secundarias a dispositivos médicos. Un ejemplo, cómo levantamos el TECADER, cómo levantamos ese FITSOMUR cuando el paciente tiene un acceso periférico. ¿Sí? Muchas veces el paciente se va a casa y decimos, ay, bueno, ya se va para, y levantamos esa piel de manera abrupta y por consecuencia podemos hacer una lesión por MARSI, ¿sí? Porque es por dispositivo. Entonces la técnica de tracción sostén, ¿en qué consiste? Si vemos acá la piel, hay un desprendimiento de la dermis cuando levantamos ese apósito y debemos hacer una digitopresión, ¿sí? Aquí vamos levantando, hacerlo de esta manera para que no ocurra esto, ¿sí? El adhesivo está pegado a la piel y se debe hacer en retiro en consecuencia. Vamos haciendo la digitopresión y vamos levantando el apósito en forma de pinza, ¿sí? Para evitar este tipo de lesiones que vemos aquí. Lesiones por dermatitis o humedad. Es muy frecuente que se presente. Sí, muchas veces el paciente con incontinencia urinaria o fecal, vemos este tipo de lesiones, sobre todo en ancianos. Tienen una fragilidad capilar y que terminamos lesionando ese paciente. Por eso hay que hacer una valoración día a día. ¿Necesita o no el paciente el pañal? Bueno, en cuidado intensivo la mayoría está bajo sedación, pero los pacientes que están conscientes, los pacientes que podemos nosotros que pueden ir al baño, que no tienen algún otro dispositivo y que no pueden portar el pañal, pues hagamos esa valoración. No puede ser una regla de oro, todos los pacientes necesitan tener pañal, no, ¿sí? En lo posible evitar este tipo de lesiones. Muchas veces al fijar ese pañal, lo fijamos de manera inadecuada y lo cual, como les decía antes, los pacientes adultos mayores tienen una fragilidad capilar y por consecuente hacemos una lesión por presión o esa humedad queda mucho tiempo ahí y presenta una dermatitis por humedad. ¿Qué es una lesión por presión? La podemos definir como ese daño localizado en la piel o tejido subyacente como resultado de la presión en combinación con el cizallamiento. Las lesiones por presión suelen producirse por una prominencia ósea, pero también puede estar relacionado con un dispositivo médico u objetos. Entonces,
es una lesión localizada en la piel, en tejido adyacente. Es el resultado de esa presión intensa, prolongada, en una presión en combinación con la fuerza. Siempre se van a presentar secundaria a un dispositivo médico o a una prominencia ósea. Si vemos acá, tenemos un agrado, no hay pérdida de la continuidad de la piel, pero pues ya tenemos una lesión por presión. Generalmente sobre una prominencia ósea y pues como les decía, relacionado a un dispositivo. Pueden presentarse en pieles intacta, sin pérdida de esa continuidad o una herida abierta. Pueden ser dolorosas. Entonces, ¿qué fuerzas influyen? La presión. Esa presión de los huesos presiona la piel, el músculo y el tejido subcutáneo contra una superficie externa. Entonces, la presión en combinación con la fricción y el cizallamiento y la potencializa, la humedad. Más adelante vamos a ver el microclima que debemos favorecer. Antes se creía que solo la oclusión de los capilares nos llevaba a esa insuficiencia vascular, una anoxia tisular y una muerte celular. Pero ahora influyen muchos factores como vimos anteriormente. Esa presión y la fuerza de cizallamiento conducen a esa deformidad celular. Esto provoca daños estructurales en la célula y en última instancia la muerte celular. Impide el drenaje linfático y el músculo se vuelve sensible a la fuerza del cizallamiento. Por consecuente, el cizallamiento produce en cualquier lugar la posibilidad de una deformidad del tejido y que ya lo vemos como en prominencias óseas, talones y glúteos. Vemos acá la fuerza del cizallamiento, fricción, se puede presentar en talones y glúteos y si vemos acá la fricción que se produce por el cizallamiento. Entonces es muy importante el microclima. El cuerpo debe transpirar para tratar de bajar esa temperatura. Además, el aumento de esa temperatura aumenta el consumo de oxígeno y nutrientes y aumenta las necesidades metabólicas de las células. Entonces, por eso debemos mantener una temperatura adecuada, porque al aumentar esa temperatura, la piel aumenta esa humedad. Muchas veces hay pacientes con incontinencia urinaria o fecal y le colocan esas superficies plásticas, bolsas, que es algo inadecuado, no se debe hacer porque eso, la resistencia de la piel disminuye, la temperatura contribuye a ese daño cutáneo y el aumento de la humedad contribuye a aumentar la fricción. Se pierde el microclima y pues con consecuente tenemos una lesión por presión. Entonces debemos hacer una diferencia entre qué es una lesión por presión y qué es una lesión asociada a dermatitis. Una dermatitis asociada a incontinencia. Entonces, vemos que las lesiones por presión la encontramos en pacientes sin incontinencia, donde se van a presentar en prominencias óseas o asociadas a algún dispositivo médico. Estas presentan dolor y malestar y una característica muy importante de ellas es que tienen bordes y márgenes bien definidos. Y la dermatitis asociada a incontinencia se presenta en pacientes, valga la redundancia, incontinentes, va a tener ardor, ese paciente no va a manifestar picazón y hormigueo y se ubica en región perineal y perigenital. Si vemos acá, es un aspecto manchado, difuso y con bordes definidos. Presiones, entonces, las lesiones por presión, como les decía, prominencias óseas se ven así y puede ser por dispositivos también. Si ven acá, se ve mucho mejor la mancha y bordes que están indefinidos. Siempre debemos hacer esa evaluación de riesgo al ingreso de nuestro paciente, ¿sí? Muchas veces el riesgo cambia según la condición clínica de nuestro paciente. ¿Por qué nos debemos apoyar en esta herramienta? Porque es una herramienta que nos va a evaluar ese riesgo para
Posterior, realizar y documentar intervenciones preventivas. Lo mismo un paciente que me ingrese con una neumonía, un paciente que tiene una percepción sensorial adecuada, puede percibir el riesgo, dice, ya me quiero cambiar de posición, estoy cansado, algo me está tallando, esto, cámbiame el pañal, mira el tema de la humedad, pero un paciente que está bajo una sedación, no vamos a poder interactuar con él, entonces el riesgo va a ser mayor en este paciente. Siempre debemos evaluar el riesgo. El riesgo cambia, puede ser que al ingreso el paciente llegó intubado, demoró un día ventilado, 2 días ventilado y posterior el riesgo puede ya no ser alto, sino un riesgo bajo. Si vemos que la escala de Braden nos muestra 6 ítems, lo cual vamos a mirar esa percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición y riesgo de lesiones cutáneas. Entonces aquí, a menor puntuación, mayor va a ser el riesgo. Y a mayor puntuación vamos a tener un paciente sin riesgo. Muy importante este tema de la nutrición. Muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente paciente con un estado nutricional deficiente vamos a tener un mayor riesgo de presentar lesiones en piel. ¿Cómo debemos hacer esa evaluación de la piel? Debemos hacer la cefalocaudal desde la cabeza a los pies y eso nos va a ayudar a identificar los primeros signos de daño. ¿Qué debemos evaluar en esa piel? ¿Cómo está el color de la piel? ¿Qué temperatura tiene esa piel? ¿Qué tan húmeda está? ¿Está con exceso de humedad? ¿Qué textura tiene? ¿Cómo está la integridad o ya no tiene integridad? Y si el paciente me presenta dolor o no. Entonces, en posición supina, vamos a ver este paciente a dónde nos vamos, a esa prominencia ósea. Siempre hacer el cambio de posición debemos comprobar cómo están esas prominencias óseas, donde más frecuente se presentan talones, tobillos, caderas, codos, isquiones, hombros y cabeza. Compruebe siempre donde se alojan los dispositivos médicos, el pabellón auricular, ahí vemos el tema de las cánulas nasales de bajo flujo, en la nariz las fijaciones de la sonda y en bocas y labios. Aquí pues ya no se recomienda mucho el uso del fijador que tenemos en la unidad cuando vamos a pronar un paciente porque este fijador tiene partes que son muy rígidas y nos puede lacerar el paciente. En cuanto el paciente está prono, hacer los cambios de posiciones que vamos a verificar: mejillas, frente, boca, orejas, mamas, área genital, rodillas, dorso del pie. También verificamos orejas, nariz, boca. Siempre vamos a mirar el tema de las secreciones, salivaciones, la humedad, porque lo que hablamos anteriormente, el microclima aumenta mucho el tema de apariciones de lesiones en piel por el tema de la humedad. Entonces, entre los cuidados preventivos, siempre vamos a limpiar esa piel con un producto de pH balanceado, hidratar esa piel, no sobrehidratarla, solo hidratarla. Proteger la piel de humedad como un producto de barrera duradero y utilice siempre productos de alta absorción en pacientes con incontinencia. La guía nos apoya en utilizar apósitos con espuma multicapa de silicona. ¿Por qué de silicona? Porque es el producto que nos va a facilitar para levantarlo y evaluar esa piel. ¿Sí? Siempre hay que evaluar esa piel día a día, todos los días. No debemos esperar que pasen mayor de 24 horas para yo levantar ese apósito y mirar esa piel. Ese nos va a ayudar. Ese apósito debe contar con una capacidad para gestionar el microclima, contar con un tamaño y formas que se adapten a esa zona que yo quiero proteger y que sean de fácil aplicación y retiro.
Se debe mantener las pieles limpias, secas, hidratadas. Se pueden también lubricar con vaselina o algunas cremas hipoalergénicas realizando masajes aproximadamente unos 15 minutos. La cama también debe estar limpia, seca, libre de objetos y arrugas que pueden lesionar la piel de nuestro paciente. Para reducir las lesiones por posible fricción, se pueden utilizar también apósitos hidrocoloides, películas de espuma de polietileno y pues que preferentemente no sean muy adhesivas, sino que sean de silicona. Esta posición del pronador tiene un alto riesgo de un paciente realizar una lesión en piel, pero pues también tiene muchos beneficios. Aumenta la oxigenación, disminuye los riesgos de daño pulmonar en pacientes con SODA o un estrés respiratorio. ¿Qué medidas debemos tener para disminuir esa presión? Idealmente que sean camas que se puedan colocar en posición prono. Use siempre almohadas a nivel de pechos, caderas, rodillas. ¿Para qué? Para redistribuir esa presión. Debemos lateralizar la cara, cuidando siempre las zonas del tubo, la nariz, zona ocular. Y pues utilizar esos dispositivos en forma de C, que son los cuellos que tenemos en la UCI, para que ese tubo, la nariz y la zona ocular queden descubiertos y no tengamos zonas de presión. Aplique siempre lo que les decía anteriormente, esa espuma bajo dispositivos médicos. Y esos cambios de posiciones debemos hacerlo en intervalos de 2 y 4 horas y retirar electrodos. Debemos colocarlos cuando el paciente está en la posición de zona de hombro y cara posterior de las piernas. Seguimos disminuyendo la presión. Realice esos micro reposicionamientos en pacientes con movilidad reducida, pacientes que pueden estar con inestabilidad hemodinámica, que no se descompensan algún cambio de posición, pero debemos hacer esos micro reposicionamientos, ¿sí? Con usted mover la mano, liberar la zona del codo o de una rodilla, eso le va a ayudar mucho al paciente. Muchas veces tenemos, hasta nosotros, un cambio pequeño que hagamos cuando estamos sentados prolongadamente. Entonces, porque eso no permite que nos escaremos 2-3 horas sentados, hasta 4 horas en una silla, porque hacemos cambios pequeños de posición. Entonces, eso va a ayudar muchísimo. Cada vez que hagamos ese reposicionamiento, siempre debemos revisar esos puntos de presión. Libere la presión de las cánulas, de las ondas y los dispositivos para fijar el tubo orotraqueal. Lo que le decía, ya no se utilizan esos de material rígido porque nos puede causar una lesión por presión. Lo que le decía, fijarlos con cintas. Mantener pies elevados, proteja siempre la lengua y ubique esas extremidades en posición viscosa de hombros, caderas y rodillas. ¿Cómo disminuimos esa humedad? Aspirando siempre secreciones en pacientes en prono y cada vez que sea necesario, aplicando esas películas protectoras que pudieran estar en contacto con secreciones, y 1 hora antes debemos suspender la nutrición y las osteomías. ¿Por qué la nutrición? Porque no queremos que el paciente con residuo gástrico pueda vomitar, y esto obviamente va a caer en la piel y nos va a aumentar como alterar la humedad. Las ostomías siempre debemos verificar que estén al hacer el cambio de posición, que no estén llenas, ese pH intestinal el riesgo que nos queme la piel perilesional donde está esa ostomía es alto. Entonces siempre debemos, antes de realizar esos cambios, tenerlas desocupadas. Y para evitar ese daño corneal debemos utilizar lubricantes. En cuanto a medidas generales, hidratemos bien la piel con cremas limpiadoras con un pH balanceado, que proteja esa piel del exceso de humedad con barreras protectoras. Es importante, aquí cabe resaltar que
El daño por humedad no es una lesión por presión, pero la presencia de daño por humedad aumenta el riesgo. O sea, el hecho de que yo tenga una dermatitis asociada a incontinencia no quiere decir que no se me presente una lesión por presión o que ésta se presente primero y posteriormente se pueda presentar una lesión por presión. ¿Qué debemos tener siempre en cuenta? Las úlceras por presión no se deben limpiar con antiséptico. ¿Por qué? Porque estos productos son citotóxicos, lesionan el tejido sano y retrasan el proceso de cicatrización. No debemos hacer esa limpieza con fricción porque también nos impide esa cicatrización. Y el apósito pues se debe cambiar según las características del producto y según veamos esa herida. En cuanto a medidas generales, siempre debemos apoyarnos con nutrición. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente tiene un requerimiento de unas calorías de más o menos de 30 a 35 por kilo y unas proteínas de 125 a 1.5 por gramo. Evaluamos siempre la función renal y una hidratación adecuada. No favorece la hipervolemia por pues muchas patologías de bases que tiene este paciente. No nos queremos llevar a una anasarca. Aquí hay un checklist en cuanto a lo que tenemos de tener en cuenta esos pacientes, siempre verificación del tubo, el neumotaponador, verifique la fijación de esos catéteres venosos y arteriales cuando vamos a colocar en esa posición prono, pues obviamente no queremos que eso quede debajo de alguna prominencia ósea y por consecuente tengamos alguna lesión por presión. Verificamos siempre que ese paciente esté sedado, que ese paciente tenga bloqueo neuromuscular si está intubado y si está despierto debemos siempre explicar al paciente la maniobra que vamos a realizar y asegurarse de realizar una preoxigenación. Durante el giro, una persona debe coordinar el giro, siempre que las palmas queden hacia arriba, los brazos, la alineación, todo eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué debemos verificar después que ya el paciente esté en prono? El tubo orotraqueal, dónde está, verifique los parámetros vitales, verifique dónde están las líneas vasculares, verifique la posición de los brazos y cabeza de ese paciente, proteja las áreas con depresión con materiales con colchones de aire, pues allá tenemos ya la nueva pues, dotación que nos demos, siempre tenemos los rollos de cómo cuidar la piel de nuestro paciente. Y siempre debemos reiniciar el tema de la nutrición, que es muy importante. No dejar 3 días que dure el paciente bajo nación sin alimentación, no es lo más adecuado a que la parte inestable pues no nos los permita. Entonces aquí vemos un paciente feliz de la unidad, un paciente que salió sin ninguna lesión en piel, ni por presión ni por dispositivo. Entonces queremos siempre llevar a ese paciente porque estamos cuidando a un hermano, un tío, un papá, entonces debemos sacar siempre pacientes felices. Estas dos heridas son de la unidad, esta y esta, aquí estamos una por MARSI y una por lesión por presión. Esta sí no es de la unidad, pero pues obviamente no queremos sacar paciente en ninguna de estas dos condiciones, sino en esta condición. Muy importante, esto nos lo regala Florence Nightingale. La enfermería es un arte y si se pretende que sea un arte, requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura como el trabajo de un pintor o de un escultor. Pero, ¿cómo puede compararse la tela muerta del frío del mármol con el tener que trabajar con el cuerpo vivo? El templo es el templo del Espíritu de Dios. Es una de las bellas artes, casi diría las más bellas de las artes. Muchas gracias, compañeros. Espero que haya sido de gran utilidad y recordarles un poquito pues, de lo que ya nosotros del día a día y que no dejamos que esos pacientes siempre salgan con una sonrisa y no con complicaciones con lesiones en piel.